a lo largo de la historia siempre hubieron grandes hombres que quedaron en el recuerdo. No es el caso de mi Señor, que a pesar de su deidad fue un ejemplo de humildad. Él vivió sin estridencias, fue su padre quien lo exaltó. Muy pocos vieron en él al libertador y lo mataron sin ver la inocencia en él. Lo dispuso así su padre y el obediente acató. Derramó su sangre toda, mas después resucitó. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Dios no quiere grandes hombres elocuentes sin unción. Él prefiere al humilde, dependiente de su Dios. Al indocto capacita, al que no es, lo hace él. Él exalta al que espera de lo alto su valor. Mas yo soy gusano, así él se calificó. Oprobio de los hombres, así él se sintió. Despreciado por su pueblo, escarnecido también. Entregó su vida toda y la volvió a retomar. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Y allí él confirmó que de Dios. ¿Cuántas veces yo me he preguntado cómo ascender a lo más alto? Entonces el maestro me
me dijo, hijo mío, a la cima llegarás solo conmigo. Yo pensé que todo sería fácil cuando decidí ganar a Cristo, pero de repente vino ante mí una senda estrecha, agobiante. Me estremecí, casi caí, a nadie vi cerca de mí, cuando de pronto escuché su tierna voz que susurró en mis oídos: a nada temas, hijo mío, no te detengas, no vaciles, vas conmigo. Mi débil mano tomó con solo mi corazón y confiado retomé mi camino. Puestos los ojos en Jesucristo, marcha con paciencia el peregrino, avanza constantemente, mirando siempre adelante, porque al final del camino está su amado. Glorioso será aquel encuentro del esposo con su bella amada. Las aflicciones entonces que soportó en el camino, con la gloria venidera no son nada. Muy pronto Cristo volverá para decir al vencedor: ven, sube, toma posesión del galardón. Un resplandor sin fin habrá, cantos de júbilo se oirán, porque las bodas del Cordero se han cumplido. ¿A dónde fueron las penas? ¿Qué fue de aquella tristeza? La eterna gloria en el cielo es lo que cuenta. Oh, sí. Tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos de la tierra pasajeros, sí Señor, peregrinos, tú y yo, esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial, y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior
Ah, no, estos cristianos nunca crecen débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud es pasada en estos largos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud. No cuentan los años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal. Están afligidos de que han de llegar a los años llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan sus fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal y están afligidos de que han de llegar a los años llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Hermanos, ¿se escucha ahí?
Bueno, ahora vamos a comenzar, hermanos. Estábamos teniendo un problema con el audio. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, en el libro de Números. Y vamos a empezar el capítulo número 2. Vamos a empezar a leer desde el verso 1. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón. Siempre vamos a mirar que es Dios el que da la palabra por medio de Aarón y Moisés al pueblo. Y como ya habíamos visto, volvemos a recalcar, vamos a mirar en Hebreos capítulo 1 y vamos a notar lo que dice Dios, cómo nos habla a nosotros hoy en día, ¿sí? Vamos a mirar la semejanza y vamos a notar la figura de Aarón y Moisés, cómo figura a Jesucristo. Hebreos 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Gracias a Dios, hermano, entonces podemos notar cómo Moisés y Aarón figuran a Cristo, por quien Dios nos ha hablado. Entonces vemos que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, a quien nosotros debemos atender, escuchar, oír y recibir edificación de la vida de Cristo en nosotros. Escuchar su palabra, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No solamente que la palabra more, sino en abundancia. Bueno, este capítulo 2 podemos ponerle como título Israel puesto en orden, o vamos viendo cómo Dios ordena el pueblo. Dios ordena el pueblo. Dios pone orden en el pueblo. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 33. Capítulo 14, verso 33 de la primera carta a los Corintios. Dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz. Una versión un poco más moderna dice, Dios no es Dios de confusión. Y hoy en día hay mucha confusión. Hoy en día hay mucha confusión, que ya vamos a ir viendo a poco. En el verso 40 de este mismo capítulo dice, empero hágase todo decentemente y con orden. Y vemos que el orden es el tema de este capítulo. Este capítulo 2 de nuestro libro de Números. El tema es el orden. El orden. En el capítulo anterior vimos el censo y ahora vemos el orden en el pueblo. La iglesia necesita entender el orden divino. Y es acá donde encontramos la semejanza de este libro con el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, donde encontramos el orden divino para la iglesia. Si notamos el capítulo 1 del libro de Números, en el verso 46 dice, fueron todos los contados 603.550 los hombres de guerra, 603.550, número que no incluía a los levitas,
ni a las mujeres y niños. Imagínense con tal gran congregación si el orden no fuera fundamental. Israel nunca hubiese tenido éxito en cruzar el desierto si es que se movilizaban en desorden. Entonces necesitamos comprender que el orden divino también es fundamental para andar en victoria. Dios los puso en orden, tanto para sus viajes como para sus campamentos. Para sus viajes, sus campamentos. Y lo que sí tenemos que comprender, y tiene que ser claro a nosotros, que el orden que Dios establece en su palabra es muy diferente a la organización y la formalidad del hombre. El orden que establece la iglesia visible de hoy es muy diferente al orden de Dios. Es muy importante, hermanos, que conozcamos esta diferencia, porque con frecuencia los caminos de Dios parecen extremadamente necios e innecesarios para el hombre natural. Por eso es que la iglesia visible está como está hoy, porque no ha seguido el orden divino, el orden que Dios estableció. Generalmente el hombre natural siempre va a buscar un orden que le traiga comodidad y basado en sus propios intereses. Podemos preguntarnos, como darnos un ejemplo para hacer diferencia del orden de Dios y el orden natural, de cualquier hombre que impone un orden en la iglesia. ¿Qué general o qué Dios mandaría a circuncidar un ejército entero luego de cruzar al territorio enemigo? ¿Quién haría así? ¿Quién pensaría algo así tan aparentemente tan descabellado? Algo tan ilógico. Porque recuerde que al circuncidar a los hombres viene la debilidad y pierde la fuerza para luchar. Por eso es que encontramos que los hermanos de José tomaron venganza luego de que circuncidaron al pueblo del hombre que había tomado a Dina, a una de las hermanas de José. Porque el hombre pierde fuerza, no puede luchar, ni siquiera prácticamente puede moverse. Y aquí encontramos una hermosa enseñanza. Vamos a leer Josué capítulo 5, verso 2. Que vamos a leerlo nada más, hermanos, ¿sí? Porque esto va a quedar para el estudio del libro de Josué. Dice, en aquel tiempo dijo a Josué, habló Dios a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto habían muerto en el desierto de Egipto. El desierto de guerra que por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino.
Esta es la diferencia en lo que Dios establece para ser vencedores, para disfrutar la victoria que Él ya nos dio en Cristo Jesús. Cuando el orden divino prevalece, hermanos, hay edificación, no hay confusión, no hay disensión, porque Dios no es un Dios de confusión. Y para recibir el orden divino se requiere de corazones sinceros, corazones deseosos de Dios, honestos, y que deseen ser beneficiosos para el resto del cuerpo y no tener un interés propio particular. Siempre recordamos a Timoteo, que era un hombre que, según la carta del apóstol Pablo, era un hombre que se interesaba por la iglesia. Él no buscaba su propio beneficio o su propio interés, sino que se movía para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ser guiados por el Espíritu Santo y sus deseos antes que cualquier interés o planes que nosotros podamos tener, ¿no? El hombre propone muchas cosas, pero, hermanos, en Dios está ordenar y ejecutar cada paso del justo. Por eso, cuando nosotros nos rendimos y dejamos que así sea, que así sea. Y necesitamos no caer en la trampa de Satán de la organización de este mundo. La iglesia visible, la cristiandad de hoy, está totalmente organizada, hermanos. Vemos jerarquías, vemos dureza, vemos un desorden. No encontramos en la iglesia visible de hoy, en la cristiandad y en las denominaciones, que haya el orden divino. Por eso, hermanos, disfrutamos tanto, hermanos, cuando conocemos, aprendemos y he llevado a la práctica el orden divino. Y cuando hablamos de orden divino, hermano, en contraste con el orden que impone una organización, o en realidad impone el hombre, no nos estamos refiriendo a carteles y a papeles solamente. Estamos hablando de un espíritu, el espíritu de la organización, el espíritu de la división, el espíritu de el orden carnal. Hermano, en el tiempo del apóstol Pablo ya existía esto, ya existía el desorden. Este gran ejemplo lo encontramos en la carta a los Corintios. Vamos a ver un poco del desorden que tenía la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, hermano. Vamos a mirar en la primera carta, en el capítulo 1. Vamos a mirar, hermano, cómo se produce un desorden. Vamos a mirar en el capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y ahí podemos decir, Pablo, pero ¿a qué te referís con esto de contienda o disensión? Pablo aclara, dice, quiero decir que cada uno de vosotros, yo cierto soy de Pablo,
pues yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Ese es lo que fluye de la boca de los cristianos hoy en día. En una charla común, tanto con incrédulos o creyentes encontrados en la vía pública, ¿de dónde somos? ¿De qué iglesia? Dice la pregunta. Si me encuentro yo con un hermano tal vez de otra provincia o de otro barrio nomás acá en Formosa, ¿y de qué iglesia sos? Bueno, yo soy de la iglesia y así. Yo soy, dicen, la autodivisión, la autoseparación. Y vemos que es un desorden el que provoca el hombre. El que provoca el hombre. Cuando decimos yo soy, hermano, ya estamos dividiéndonos. Cuando estamos diciendo yo soy, aprendemos por la palabra de decir, contestarle al hermano, somos del cuerpo de Cristo. Somos de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, teniendo como única cabeza nuestro Señor Jesús. En el verso 13, Pablo hace una pregunta, un interrogante, que hasta hoy en día debemos seguir proclamando. Tenemos que seguir haciendo esta pregunta. ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? No, hermanos. No está dividido Cristo. Pablo no fue crucificado por nosotros, ni tampoco habemos sido bautizados en el nombre de Pablo, ni en el nombre de ningún otro. Hay doctrinas que sí, para entrar a su ministerio, sí tienen que hacer ciertos rituales y cumplir ciertos requisitos. Viene a ser como un bautismo para ello. Incluso algunos tratan de invalidar bautismos que se hicieron en otras congregaciones y le dicen, bueno, ahora yo te voy a bautizar en el nombre de este ministerio y esta es la realidad. Ahora recién vas a alcanzar la salvación porque tenés el bautismo de este ministerio. Y así, hermano, ¿cuánto desorden hay? ¿Cuántos hombres carnales se levantan como señores y cabezas de la iglesia en este tiempo? Bueno, en la televisión, en las redes sociales es muy visible, hermano, para aquellos que el Espíritu Santo nos ha abierto un poco los ojos y podemos ver, hermano, esto de lo cual estamos hablando. Hay un hombre en Estados Unidos, por ejemplo, que él dice que hubo muchos hermanos y pastores que padecieron el coronavirus culpa de que no estaban bajo su cobertura, bajo su cobertura. Y ahí vemos, hermano, el desorden, porque no es un orden, es un desorden carnal. Y esto, hermanos, esta manera se expande y nosotros tenemos que aprender y ser librados del error. Tenemos que aprender. Y el orden para nosotros, hermano, empieza exactamente como para Israel. Exactamente como para Israel empieza el orden, así también es con nosotros. Vamos a mirar en el libro de Números capítulo 2 nuevamente, en el verso 2. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio, acamparán. Qué necesario, hermanos, es esto. Una vez más encontramos la necesidad de saber quiénes somos. Hoy, por ejemplo, existiendo tanto desorden, que la gente se turba por una crisis de identidad.
no conocen su identidad, pasan mucho tiempo sabiendo quiénes son en verdad, y más si han atravesado experiencia por diferentes ministerios y nombres y carteles, muchos renombres y muchas iglesias, y termina diciendo: yo estoy todo bien con todas las religiones, o de última, yo no quiero saber nada de ninguna religión. Esto, hermano, es la causa de no comprender quiénes somos. Y así el hombre se pasa escudriñándose a sí mismo, intentando saber quién es realmente. Bueno, como cristianos tenemos una bandera. Tenemos que comprender, hermanos, es necesario que cada miembro del ejército de Israel posea la más completa certidumbre en cuanto a su filiación. De lo contrario, hermanos, no puede sostenerse en la batalla. Igual nosotros no podremos sostenernos en la lucha espiritual, en el campo de la fe, si no estamos seguros de nuestra bandera. ¿Qué es esta bandera? ¿Es acaso una doctrina? ¿Es un sistema teológico? ¿Es un reglamento eclesiástico? ¿Será un sistema de ordenanzas, de ritos o de ceremonias que nos impone este mundo? El mundo busca agrupar a los hombres conforme a las banderas. Bueno, ya encontramos, por ejemplo, la división de nacionalidades, la separación con las nacionalidades. Cada uno tiene su bandera. En cualquier pasión juvenil y pasión de este mundo, todos tienen su bandera. Y vemos, hermanos, que esta bandera de la cual la palabra nos habla no es nada de esto que nos hemos preguntado. Los soldados de Cristo no combaten bajo ninguna bandera semejante a estas. Y este estandarte, hermanos, tenemos que escuchar y recordarlo siempre. Es Cristo. Nuestra bandera es el Señor Jesucristo. Es el único estandarte de Dios, y solo este estandarte es para la tropa de guerra que acampa en el desierto del mundo. Podemos recordar al apóstol Pablo, que dice que él predicaba a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Y era como que el apóstol Pablo llevaba esa bandera del Cristo crucificado. Y así, hermano, necesitamos comprender para sostener la lucha contra los ejércitos del mal y para librar las batallas que vamos a tener y que tenemos día a día. Cristo es el estandarte para todas las cosas. Si tuviéramos otro estandarte, hermanos, seríamos incapaces de sostener la lucha espiritual a la cual nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados. Nos toca a nosotros como creyentes batallar por una organización eclesiástica, y ¿qué importancia puede tener a nuestros ojos, hermano, ordenanzas, ceremonias, rituales? Y vemos, hermano, que la iglesia a lo largo del tiempo ha atravesado este tipo de guerras por una bandera que no era la bandera que Dios ha establecido. Así, hermanos, vemos cuántas atrocidades en la historia de la cristiandad se ha cometido con banderas erradas. Por eso es muy necesario, hermanos, que comprendamos cuál es nuestra bandera. Vamos a mirar el libro de Éxodo. Vamos a mirar un poco el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 15. Nos encontramos en una de las tantas batallas que libró Israel en el desierto. Y acá nos encontramos en su batalla contra Amalek.
Y fueron de Josué, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vamos a leer desde el verso 13 al verso 16. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y vi a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Bueno, Jehová Nisi significa Jehová mi bandera. Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte. Hermanos, Moisés, por el Espíritu Santo, pudo comprender quién fue su bandera. Ni siquiera él tuvo la necesidad de hacer una bandera de Israel y empezar a agitar allí. No. Él dijo: Jehová es mi bandera. Y lo que quiso hacer allí es levantar en alto el nombre de Jehová. Levantar y proclamar el nombre de Jehová. Y esa es la manera que el apóstol Pablo hizo en donde iba. Él levantaba la bandera del nombre del Señor Jesucristo. La bandera del nombre del Señor Jesucristo. Vamos a mirar en Colosenses capítulo 3. Y vamos a aprender, hermanos, cómo nosotros debemos levantar la bandera de Jesucristo en donde quiera que vamos. En el verso 17, capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Hermano, esta batalla que estamos librando por la fe debe ser para el Señor. Debe ser para que el nombre del Señor sea exaltado. Sea exaltado el nombre del Señor. Entonces, ¿qué bandera vamos a levantar? Vamos a levantar la bandera de nuestra cabeza, de la cabeza de una nueva creación. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, las cosas viejas han llegado a su fin, y aquí todas han llegado a ser nuevas. No tratamos de encontrar una existencia en nuestra vieja cabeza, Adán, sino una nueva insignia o bandera de propiedad ha sido levantada sobre nuestra cabeza, que es la de Jesucristo. La bandera del Señor Jesucristo. Necesitamos comprender, hermano, y como ya hemos visto en el capítulo 1, necesitamos recibir la llenura del Espíritu Santo para que esto sea revelado a nuestro entendimiento, para que podamos recibir la sabiduría de Dios, para que podamos comprender la voluntad de Dios, este orden divino. Puesto que es un orden divino, necesitamos al Espíritu Divino enseñándonos. Por eso es necesario, hermanos, comprender por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero también día a día vamos a ir alcanzando mayor entendimiento, estando en comunión con nuestro Señor Jesús, buscándole, amándole y estando en su presencia, buscando ganar a Cristo, dejando todo para ganar al Señor Jesús. Pero eso es provocado por el amor, por el amor que nosotros tenemos a Él, porque Él provocó en nosotros ese amor. El apóstol Juan dijo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, hermano. Es por eso que esa vida que fue puesta a nosotros tiene la capacidad para amar a Dios, porque Él nos amó primero. Y ahora que hemos nacido de nuevo, nosotros podemos amarle. Y no tan solo eso, sino que esa
ese amor puede manifestarse. Vamos a mirar en el libro de Cantares, el Cantar de los Cantares de Salomón, en el capítulo 2, y vamos a leer, hermanos, el verso 4. Vamos a leer el verso 4. Y vamos a mirar un poco la expresión literal de la Sulamita. Dice, llevóme a la cámara del vino, y su bandera sobre mí fue amor. Bueno, encontramos aparentemente, podemos decir, una bodega, donde van a un lugar donde solamente hay vino. O una habitación donde solamente hay vino. En la versión un poco más moderna dice, me llevó a la casa del banquete. A la casa del banquete. En esta versión antigua traduce un poco mejor y muestra el vino. Pero nos habla del vino del Espíritu Santo. Pero también encontramos que hay un banquete en la presencia del Señor, hermanos. Hay un banquete donde nos podemos alimentar de su palabra, de su presencia, hermanos. Y este vino es el Espíritu Santo. Bueno, pero en lo literal nos encontramos dentro de una habitación donde hay vino, abundante vino. Y dice, su bandera sobre mí fue amor. Parece ser que este Salomón agarró la bandera de amor. Podemos tratar de retratarlo o dibujar esta escena. Una bandera que diga amor, le pone sobre la Sulamita. Y fue amor, conquistó su corazón. Hermano, esto nos muestra cómo necesitamos ser llenos, embriagados del Espíritu Santo. Y esto no estamos hablando de las falsas manifestaciones del Espíritu Santo que hay hoy en día. Recordemos, hermanos, que dice la palabra, que Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo nos lleva a comprender la voluntad de Dios, y como ya conocemos las distintas manifestaciones del Espíritu Santo, quiere hacernos comprender primero la bandera de Cristo, su amor sobre nosotros. Quiere que comprendamos esa bandera que fue levantada en lo alto en la cruz del Calvario. Y que esa bandera sea colocada sobre nosotros. Nosotros nos cubrimos de esta bandera, como si fuera un ropaje o una vestimenta. Esa bandera de amor viene a cubrirnos a nosotros cuando lo vamos comprendiendo, y podemos decir, su bandera sobre mí, esto es amor. Verdaderamente el Señor nos ha amado. Por eso cuando estamos en comunión con el Señor, estamos recibiendo su palabra, y estamos inclinando nuestros oídos a la palabra y a la exhortación del Señor, y el Espíritu Santo está obrando en nosotros por medio de la palabra. Por medio de su palabra, hermano, necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Vamos a mirar la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Efesios 5, verso 18. Y vamos a notar, hermano, qué hermoso cómo se comprende lo que el apóstol Pablo escribió en consonancia con el Antiguo Testamento. Dice, y no os embriaguéis de vino. Parece ser que si la Sulamita estaba viendo vino natural, le dice, no veas el vino natural. Ese vino literal no mires ese, mira el otro, el vino espiritual. Y ahí comprendemos la manera de Dios. Dice, no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos o embriagados del Espíritu.
hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso orden, hermanos. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Una sola cabeza hay allí y un solo nombre se lleva la alabanza. Un solo nombre es exaltado y hay una sola bandera. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. El resto nos sujetamos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, hermanos, que es clara la palabra cómo nos muestra que debemos acampar junto a nuestra bandera. Junto a nuestra bandera. Comprendemos entonces, hermanos, que somos hijos de Dios y debemos acampar junto a nuestro amado Señor Jesús. Levantar esta bandera, hermano, agitarla, cubrirnos de ella. Y, hermanos, comprender que el Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio. Bueno, hasta acá, hermanos, el estudio de la palabra. Y luego vamos a entrar a estudiar la ubicación de el campamento, ¿sí? El orden que Dios estableció para el campamento, y vamos a estudiar todo lo que Dios nos enseña en cuanto a la marcha y en cuanto al orden con sus líderes y la cuenta de cada lado del campamento, teniendo siempre como centro el tabernáculo. Dice en el verso 2 del capítulo 2 del libro de Números: alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Acamparán alrededor del tabernáculo. Este tabernáculo que dijimos nos habla del Señor Jesucristo. Este tabernáculo que es Cristo mismo. En todo y por todo podemos ver a Cristo, hermano. Qué manera tan preciosa y llena de gracia es la gracia del Señor Jesucristo en verdad. Tenemos que ser vigilantes en esta verdad que hoy hemos aprendido, hermanos. Hacer diferencia del orden de Dios y el orden que establecen, o el desorden que establecen los hombres. Rogamos, hermanos, en ser vigilantes, de no llevar, hermano, que no haya ni siquiera una J o un rasgo de letra cualquiera en el estandarte que no sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre y que va a ser exaltado eternamente en el universo de Dios. El nombre del Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Bueno, hermanos, hasta acá, que el Señor bendiga ricamente, y vamos a terminar el programa escuchando una alabanza al Señor. Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió, con su sangre me limpió de mi pecado al Cordero gloria. Oh, que excelsa historia. Él nos salva por su amor.
Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte sufrió, mas con poder resucitó al Cordero gloria. Oh, qué excelsa historia.